Más de 2.000 millones de personas creen en esta religión. Ha provocado guerras, imperios, persecuciones, revoluciones, unión de naciones, canciones, vacaciones, inyecciones. No, eso no. Y aún así, después de más de 2025 años, todavía hay cosas que nadie puede explicar completamente. Hoy, en el inicio de tu miniserie, Religiones del Mundo, te presento a el cristianismo. Hace más de 2000 años, en una región pequeña, dominada por el Imperio Romano, aparece un hombre llamado Chuchito, más conocido como el Mesías, el Salvador, el gran Jesucristo. Jesús no era rey, no era militar, no tenía dinero, no tenía ejército, no tenía nada. Estaba más misio que yo ahorita. Y aún así, terminó cambiando la historia humana. ¿Pero por qué tanta gente lo seguía? Porque hablaba diferente, en una época donde el poder se imponía con miedo. Jesús hablaba de amar enemigos, perdonar, ayudar a los pobres y tratar igual a las personas que la sociedad despreciaba. Y eso era rarísimo para la época. Pero aquí comienza la parte misteriosa, porque sus seguidores afirmaban que hacía cosas imposibles. Sanaba enfermos, devolvía la vista, expulsaba demonios, caminaba sobre el agua, multiplicaba comida. Y claro, hay personas que creen totalmente en esos milagros y otras que no creen. Así como tu flaca que te dice que se va a quedar a dormir en la casa de su amiga y no te puede contestar porque se le apaga el teléfono. Así, tal cual. Y dicen también que tal vez fueron exageraciones o historias transmitidas oralmente durante años. Pero algo es seguro, esos relatos hicieron que muchísima gente empezara a seguirlo. Imagínate escuchar en el siglo I, pues viejo, que un hombre multiplicó panes y peces. Hermano, en esa época eso era más impactante que encontrar un cantante de reggaetón hoy que cante. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Y aquí pasa algo importante. Mientras más seguidores tenía, más incómodo se volvía para las autoridades. Porque el problema no era solo religioso, era político. Desde siempre la política metiéndose en todo. Finalmente, Jesús es arrestado y condenado a morir crucificado. La crucifixión romana era brutal. Era una forma pública de decir: así vas a terminar si te metes con nosotros, Gil. Y aquí viene el momento que literalmente cambió la historia. Sus seguidores dijeron que 3 días después Jesús había vuelto a la vida. Y aquí hay algo que muchos olvidan. Si la historia terminaba en la cruz, probablemente el cristianismo moría ahí. Pero la idea de resurrección fue tan poderosa que hizo que sus seguidores estuvieran dispuestos a esconderse, ser perseguidos e incluso morir sin abandonar la creencia. Durante años, los cristianos tenían reuniones caletas. Muchos se escondían en las catacumbas romanas. Imagínate practicar una religión sabiendo que podían arrestarte o darte vuelta en cualquier momento. Pero aquí entra algo fascinante, porque mientras otras religiones estaban ligadas al poder o al dinero, el cristianismo comenzó atrayendo a pobres, esclavos, enfermos, rechazados, gente que había cualquier cantidad y que sentían que por primera vez alguien les daba esperanza. Luego pasó algo irónico. La religión perseguida terminó conquistando al imperio que la perseguía. Todo gracias al emperador Constantino. Según la historia, antes de la batalla, Constantino tuvo una visión, vio un símbolo en el cielo y escuchó una frase que decía así: con este signo vencerás. Adaptó el signo y ganó. Y después de eso, legalizó el cristianismo. Algunos creen realmente que Constantino tuvo una aparición espiritual. Otros dicen que fue una estrategia política, porque el cristianismo ya estaba creciendo muchísimo y unificar el imperio bajo una religión era una jugada maestra. Y aquí es donde todo explota. La iglesia comenzó a tener influencia sobre reyes, guerras, leyes, educación, ciencia y política. Literalmente ayudó a moldear el mundo moderno. Pero en el año 1054 ocurre el cisma de Oriente y Occidente. Y esto hace que el cristianismo
se divide en dos partes: los católicos de la Iglesia Católica con el Papa a la cabeza y los ortodoxos que no aceptaban al Papa como autoridad. Luego de que ya estaba partida la religión, en el siglo XVI otro evento sacude todo: la Reforma Protestante, impulsada por el alemán Martín Lutero, quien criticó prácticas de la Iglesia Católica. Esto dio origen a los protestantes y siglos después nacerían los evangélicos, los bautistas, mis tíos, los luteranos, los pentecostales, entre otras. Y aquí viene una de las partes más misteriosas, porque existieron muchos textos antiguos sobre Jesús que no entraron en la Biblia oficial, como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, que si quieres que hable de él, dímelo en los comentarios, y otros documentos antiguos. Entonces la pregunta es, ¿quién decidió qué libros eran correctos y cuáles no? Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Las ideas principales del cristianismo se basan en los 10 mandamientos. Eso sí lo tienes claro, ¿cierto? Pero si quieres que hable de ellos, igual, ponlo en los comentarios. Ahora, ¿sabes qué es el Santo Grial? Algunos creen que fue una copa usada por Jesús. Otros creen que fue un símbolo oculto. Y hay teorías más extremas aún que asegura que esconde secretos históricos que la Iglesia habría protegido durante siglos. Y no podemos hablar del cristianismo sin mencionar a los caballeros templarios, monjes guerreros medievales rodeados de leyendas. Se dice que encontraron reliquias, tesoros y supuestos secretos religiosos. Tanto misterio hay alrededor de ellos que hasta hoy siguen apareciendo en conspiraciones modernas. Lo más impresionante de todo eso es que una religión que empezó con un grupo pequeño perseguido terminó convirtiéndose en una de las fuerzas más influyentes de la historia humana. Y aunque millones creen en ella, todavía existen preguntas, misterios y teorías que siguen sin respuesta. Pero esta es solo la primera religión. Ahora dime tú en los comentarios, ¿qué religión es la que sigue? Te leo. Gracias por ver el video. Ahora sí me voy que me meo. Chao.